Muchas gracias por su asistencia. Es un placer para mí volverlos a acompañar en otro de los cursos ideados, programados por el instituto, con la finalidad de que entre todos podamos entonces llevar a cabo esta pedagogía que les sirva a ustedes como abogados litigantes o estudiantes de derecho a la hora de enfrentarse a las audiencias civiles, la audiencia del artículo 372 y 373, resaltando la importancia de este tema, pues como bien lo conocen, ustedes que pronto han tenido protagonismo o cercanía con alguna de esas audiencias, se constituyen en la fase primordial del proceso, que como recordarán, tras el traslado de las secciones de fondo, conviene la convocatoria de la audiencia, donde prácticamente se exhibe en todo su esplendor la oralidad que caracteriza el Código General del Proceso y las audiencias. Bien, estoy seguro de que ya somos conocidos de autos con algunos de ustedes que han participado en otros cursos, en los que he tenido la fortuna y el placer de acompañarlos, que ustedes han hecho enriquecedor esas otras clases a través de sus preguntas y la dialéctica. Entonces, ¿qué les parece si llevamos a cabo esa misma pedagogía que hemos utilizado en clases anteriores, consistente en el inicio de una clase magistral, pero muy práctica, como algunos de ustedes ya saben o conocen que me caracteriza? Y tal vez ese ha sido el motivo para que me sigan acompañando en estas clases. Lo anterior sin perjuicio de que me vayan realizando preguntas a través del chat y en tanto estén relacionadas con el tema, yo voy respondiendo a sus interrogantes. Por supuesto, bien saben, pueden elevar cualquier clase de preguntas sin temor alguno. Estoy seguro de que algunos ya tienen más experiencia que otros, así que no hay inconveniente. Cualquier clase de pregunta, por más simple o por más obvia que consideren que es, estaré presto a atender cada uno de sus interrogantes. Si hay algún concepto que no entienden o alguna institución a la que de pronto me refiera y quieren que profundice, con el mayor de los gustos. Bien, comencemos entonces, si les parece, con una rápida recordación de lo que es el proceso en materia civil y la primera etapa de ese proceso. Ustedes han escuchado a lo largo de sus otros estudios que el Código General del Proceso contempla entonces un proceso oral. Sin embargo, contrario a lo que pareciera prohijarse, la estructura del proceso en nuestro Código General del Proceso en realidad contempla un proceso mixto, pues ustedes recordarán que la primera etapa del proceso inicia como una materialización del derecho de acción con una demanda que por supuesto debe ser presentada por escrito. Esa demanda puede ser susceptible de una inadmisión y posteriormente de subsanarse los requisitos, puede ser objeto de admisión. En caso de no satisfacerse esos requisitos, pues dará lugar al rechazo de la misma, o en caso de que el juez frente al cual presentaron la demanda carezca de competencia, pues será objeto de remisión al proceso competente. A propósito, y empecemos con preguntas, que esa es la idea, que ustedes no incurran eventualmente en esos hierros que vayan a conllevar a que el proceso se dilate un poco más. Cuando el juez presenta esa demanda y el juez decide rechazar esa demanda por falta de competencia, quisiera preguntarles, ese auto del juez que rechaza la demanda por falta de competencia, ¿es plausible de recurso de reposición? Recuerden ustedes que nuestro Código General del Proceso destaca como regla general que todos los autos proferidos por el juez, y esto es una premisa que es importante que la tengamos en cuenta, todos los autos
que profiere el juez son susceptibles de recurso de reposición, salvo que la ley expresamente contemple que esa decisión en específica no es susceptible de recurso de reposición. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta porque tal vez en el curso vamos a hacer referencia a algunas providencias que no son susceptibles de recurso de reposición, es decir, escapan a ese recurso. Y justamente el auto que rechaza la demanda por falta de competencia es uno de esos asuntos no susceptibles de recurso de reposición, para que lo tengan en cuenta a propósito, que algunos abogados con frecuencia, tras el rechazo por falta de competencia, sin embargo, interponen recursos de reposición en contra de esa decisión, ignorando que esa decisión no es susceptible de recurso de reposición. Y por supuesto, menos de recurso de apelación. Bien, admitida la demanda, a propósito, viene entonces la notificación. Notificación que puede realizarse conforme a lo contemplado en la Ley 2213 del 2022 o conforme al artículo 290 y 291 del Código General del Proceso. Los que ya estamos viejitos nos acostumbramos a ver la notificación mediante comunicación personal y posteriormente mediante aviso. Las nuevas generaciones han estado congraciados con la notificación de la Ley 2213. Sin embargo, quiero a propósito poner de presente un asunto que ha sido polémico en relación con la notificación a través de correo electrónico. No sé si les ha pasado, pero quiero rápidamente tocar ese tema porque sé que va a convenir tanto a ustedes que ocupen la posición de demandantes como demandados. Bien, y les voy a pedir que por favor rayen sus códigos o tengan a la mano la Ley 2213 para que observemos un asunto, reitero, que puede ser problemático, que se ha presentado en los últimos días y que creo que no se le ha prestado la importancia del caso. Por favor, abran su Ley 2213 en el artículo 8 para que sigan conmigo la lectura respecto a la notificación del auto admisorio de la demanda a los demandados a través de correo electrónico. Miren lo que dice ese artículo 8. Artículo 8. Las notificaciones que deban hacerse personalmente también podrán efectuarse con el envío de la providencia respectiva como mensaje de datos a la dirección electrónica o sitio que suministre el interesado, sin necesidad del envío de previa citación o aviso físico o virtual. Comencemos entonces por recordar que el auto admisorio de la demanda, por ser el primer auto con el que se va a vincular al demandado, requiere ser notificado personalmente. Tras la Ley 2213, se convirtió en legislación permanente el decreto 806 y contempló que ese auto admisorio puede ser notificado a los demandados a través de correo electrónico. Sin embargo, miren las exigencias que establece esa notificación a través de correo electrónico. Permítanme, voy a compartir con ustedes el texto de la ley para que puedan observar esas exigencias. Bien, miren lo que señala ese artículo 8. El interesado afirmará bajo la grada del juramento que se entenderá prestado con la petición. Primer punto interesante. A propósito, ustedes son abogados litigantes y se van a ver enfrentados a autos proferidos por los juzgados en los que eventualmente les exijan el juramento para realizar la notificación conforme a este artículo 8. Sin embargo, miren lo que señala la ley.
el interesado afirmará bajo la grada del juramento que se entiende prestado con la petición. Basta entonces, según ese artículo octavo, que ustedes señalen el correo electrónico de la parte a notificar. No tienen que señalar que se hace bajo la grada del juramento, porque la misma ley contempla que por la sola afirmación se entiende realizada bajo la grada del juramento, ¿sí? Señores, señoritas, ¿qué clase de juramento es ese? Ustedes recordarán por sus clases de derecho probatorio que esa clase de juramento se denomina juramento deferido. Profe, ¿cómo así que juramento deferido? Cuando la misma ley contempla que por determinada afirmación se entiende que se realiza bajo la gravedad del juramento. Reitero, juramento deferido. Se entiende que por la misma ley, por ministerio de la ley, la afirmación que hacen sobre un hecho respectivo se entiende realizado bajo la grada del juramento. Y quisiera preguntarles, ¿recuerdan ustedes algún otro caso en que la ley contemple un juramento deferido? Es decir, que por el solo hecho de que ustedes realicen una afirmación, se entiende que esa afirmación se realizó bajo la grada del juramento. ¿Sí? ¿Recuerdan ustedes algún caso? Otro caso de juramento deferido. ¿Qué tal? ¿O recuerdan la solicitud de emplazamiento? Cuando ustedes manifiestan que desconocen el lugar donde se puede llevar a cabo la notificación del demandado. Esa afirmación de desconocimiento se entiende realizado bajo la gravedad del juramento. Otra situación en la que la ley presume ese juramento es el amparo de pobreza. Cuando se solicita amparo de pobreza, se entiende que esa solicitud se realiza bajo la gravedad del juramento deferido. ¿Sí? Bien. Primer requisito entonces, bajo la grada del juramento. Recuerden, por el solo hecho de señalar que ese correo electrónico corresponde a la parte demandada, se entiende realizado bajo la grada del juramento. Ahora, continuemos con la otra exigencia que realiza el artículo octavo. Que la dirección electrónica o sitio corresponde al utilizado por la persona a notificar. Recuerden, esa afirmación acerca de que, señor juez, este correo electrónico corresponde al utilizado por la persona a notificar. Esa sola manifestación se realiza bajo la gravedad del juramento. Primer requisito, manifestar que ese correo corresponde al de la persona a notificar. Segundo requisito, informar la forma como lo obtuvo. Señor juez, a través de unas conversaciones de WhatsApp. Señor juez, a través de una manifestación verbal que me hizo el demandado. Señor juez, a través de un formulario de adquisición de crédito. Señor juez, a través de una prueba extraproceso. Señor juez, a través de una escritura pública donde contempló ese correo electrónico. Señores, hasta ahí eventualmente la notificación o los requisitos para la notificación a través de correo electrónico no tendría inconveniente. Pero miren lo interesante que creo que se ha pasado desapercibido por los juzgados y los abogados. Miren la exigencia que contempla la ley a continuación y allegará las evidencias correspondientes, particularmente las comunicaciones remitidas a la persona por notificar. Particularmente las comunicaciones remitidas a la persona por notificar. Señores, ¿qué quiere decir eso? Que no basta con que se indique que ese correo electrónico corresponde al demandado, sino que la ley exige que usted acompañe las pruebas que permitan evidenciar que ese correo electrónico es el utilizado comúnmente por la parte demandada en sus comunicaciones personales.
Reitero, el legislador, bajo la interpretación que hago de esa norma, señaló, y así lo ha contemplado la Corte Suprema de Justicia, que no basta con que se indique que ese correo electrónico corresponde a la parte demandada, sino que usted debe acompañar las pruebas que evidencien que ese es el correo electrónico usualmente utilizado por la parte para notificarse o comunicarse con otras personas o verbigracia entidades públicas. Y por ello es que la norma señala, reitero, particularmente las comunicaciones remitidas a la persona por notificar. Profe, ¿cómo así? Acompañe, señor apoderado, por ejemplo, los correos previos que usted ha tenido, el cruce de correos que usted ha tenido con la parte demandada, que permita el convencimiento de que ese es el correo utilizado por el demandado para recibir notificaciones. Profe, ¿por qué esa exigencia de la norma? Muchachos, muchos de nosotros en nuestra vida cotidiana, antes de empezar a usar el correo electrónico como medio de comunicación, lo hicimos o percibimos o aún hemos observado cómo personas han abierto un correo electrónico solo como una exigencia, verbigracia que se les realiza en una EPS, en una entidad pública, para recibir una notificación. Sin embargo, lo realizan con esa única intención y nunca utilizan ese correo electrónico. ¿Alguna vez lo aperturaron como una exigencia para recibir, por ejemplo, una notificación frente a un derecho de petición, una queja ante una entidad de servicios públicos, pero no con la intención de utilizarlo como un medio de comunicación? Entonces tenemos el señor de 90 años que algún día por allá le exigieron que abriera un correo electrónico por una queja de servicios públicos, porque le habían cobrado de más y le señalaron, la única forma de notificarlo es a través de correo electrónico. Señor, entonces abra un correo electrónico, y lo abrió, pero nunca más se preocupó por ese correo electrónico. Lleva años sin aperturar ese correo electrónico. Por eso el legislador señaló que deberá aportarse las comunicaciones sostenidas con ese eventual demandado que permita establecer que es el medio de comunicación previsto usualmente para recibir notificaciones. Profe, ¿y si no tenemos esas pruebas? Pues entonces, como no cumplimos con el requisito de la notificación del artículo 8, debemos acudir a la forma usual de notificación prevista por el Código General del Proceso, artículo 291 y 292. ¿Sí? Voy a publicar una pregunta a propósito de lo que me están señalando. Profe, si en la demanda se manifiesta que se desconoce el correo electrónico del demandado y en el auto se ordena notificar por 291 y 292 artículos, a la presentación de la demanda se obtiene el correo electrónico, ¿se puede realizar la notificación del correo solamente o se debe obedecer a la orden de notificar? William, para mí, si con posterioridad usted satisface ese requisito, es decir, de acompañar las pruebas que den cuenta de que ese es el correo usualmente utilizado por la parte demandada para las comunicaciones, usted podría solicitarle entonces al juzgado que tenga en cuenta que satisfizo los requisitos del artículo 8 de la ley 2213 y llevar a cabo esa notificación. ¿Sí? Señores, esto que estoy diciendo solo aplica para las personas naturales. Profe, ¿cómo así que solo para las personas naturales? ¿Y qué pasa con las personas jurídicas? Pues resulta que tratándose de las personas jurídicas, hay una norma que prevé una presunción, ¿sí? Que prevé una presunción. Por favor, abran sus códigos generales del proceso en el artículo 291. 291.
Miren lo que dice ese artículo 291. Numeral segundo. Las personas jurídicas de derecho privado y los comerciantes inscritos en el registro mercantil deberán registrar en la Cámara de Comercio o en la oficina de registro correspondiente del lugar donde funcione su sede principal, sucursal o agencia, la dirección donde recibirán notificaciones judiciales. Con el mismo propósito, deberán registrar además una dirección electrónica. ¿Sí? Muchachos, reitero, numeral segundo, deberán registrar en la Cámara de Comercio. No es potestativo, es imperativo. Y a propósito de ese tema, ¿sí? De ese tema, en los últimos días ha surgido una interesante, aunque creo que superada discusión. ¿En qué sentido? En que cuando el comerciante o la persona jurídica va a renovar o va a registrar el contrato societario de creación de la sociedad, se le pregunta por parte de la Cámara de Comercio, ¿autoriza recibir notificaciones en esa dirección? Y algunos han pretendido prohijar que por el hecho de manifestar que no, eventualmente no podrá, o la notificación que se le realice en esa dirección de correo electrónico no tendrá validez alguna. Algunos han prohijado que, como la notificación va en contra de la voluntad expresada por ese comerciante o la persona jurídica al momento de señalar en la Cámara de Comercio que no autoriza para recibir notificaciones en esa dirección electrónica, que con eso están evadiendo la notificación o la eficacia de la notificación del proceso. Sin embargo, olvidan esta norma imperativa donde señala el deber de que comerciantes y personas jurídicas de derecho privado deben registrar una dirección electrónica para efectos de notificación. ¿Sí? Para efectos de notificación. Muchachos, ¿dudas frente a ese tema que acabé de explicarles de la notificación? Que me parece un aspecto necesario, sea porque ustedes sean demandantes o demandados. Profe, y como demandados, ¿en qué nos va a beneficiar? Pues los va a beneficiar que en caso de que se haya realizado una notificación sin satisfacer los requisitos del artículo octavo, ustedes eventualmente podrán solicitar la nulidad por indebida notificación. Pregunta sobre este tema. Me están diciendo por ahí, profe, ¿se puede notificar de ambas formas? Por supuesto, si usted no cumple con los requisitos del artículo octavo de la ley 2213, pues acude a la notificación de la 291 y 292. ¿Sí? Profe, ¿puedo cambiar la notificación? ¿Sí? Puedo cambiar la notificación, es decir, la dirección. Cuando usted va a realizar la notificación del 291 y 292, usted puede cambiar la dirección de notificación, por supuesto. Profe, ¿puedo cambiar la dirección electrónica para llevar a cabo la notificación? Puede cambiarlo, por supuesto que pueda cambiarlo, pero, reitero, debe cumplir con los requisitos del artículo octavo de la ley 2213, acompañar las pruebas de que ese correo electrónico corresponde efectivamente al utilizado por la persona a notificar. Profe, ¿y qué prueba podría yo eventualmente acompañar para hacerle notar al juez que esa es la dirección electrónica donde recibe usualmente notificaciones el demandado? ¿Qué les parece a ustedes un pantallazo de una conversación por WhatsApp donde el codemandado les haya dicho, obviamente antes de iniciar el proceso, les haya dicho,
hagamos una cosa, mándeme ese documentico a esta dirección de correo electrónico y se acompaña el proceso como prueba documental, ese pantallazo de WhatsApp donde el mismo demandado señaló, sígame enviando todo al correo electrónico. Perfectamente sería una prueba para mí válida del cumplimiento del requisito de las comunicaciones previas, ¿sí? De las comunicaciones previas. Por aquí me están preguntando, profe, ¿se puede realizar la notificación a través de WhatsApp? No sé si quieren que les hable de eso, de la notificación por WhatsApp, porque de pronto puede ser un tema que se me va saliendo del curso de las audiencias. Pero si al final nos queda tiempo, con mucho gusto les digo mi tesis sobre la notificación por WhatsApp y los requisitos que exijo para que pueda realizarse la notificación de WhatsApp. ¿Sí? Simplemente les adelanto, para mí la notificación de WhatsApp es válida, pero con el cumplimiento de unos requisitos y además como una notificación subsidiaria. Profe, ¿cómo así que subsidiaria? Es decir, solo en los casos en que definitivamente no puede lograrse la notificación del artículo 290, 291 o la notificación a través de correo electrónico. ¿Sí? Bien. Por aquí me pregunta, profe, ¿qué sucede cuando una empresa bloquea el correo para no dar acuse de recibo? Juan David, tengo entendido que el acuse de recibo, bien, bueno, hay que diferenciar, ¿sí? Hay un acuse de recibo manual, es decir, donde el destinatario le llega el correo electrónico y le llega una información diciendo, el remitente está solicitando una verificación, es decir, un acuse de recibo. Usted como destinatario tiene la opción de aceptar o no el acuse de recibo, es decir, de señalar, sí, manifiesto mediante un clic, manifiesto que he recibido el correo electrónico. Esa es el acuse de recibo manual. Pero también el sistema genera un acuse de recibido automático. Es por eso, muchachos, que se ha exigido más o menos generalizado por los juzgados que la notificación se haga a través de una empresa postal, porque ellos certifican a través de sus aplicaciones que el correo ha sido recibido por el destinatario, así ellos no den ese clic de el acuse de recibido manual. Pero sus sistemas tienen la posibilidad de certificar que el correo electrónico entró en la bandeja de entrada de la persona notificada. ¿Sí? Bien. Continuemos. Si no hay preguntas sobre esa forma de notificación que quería dejarles claro, porque considero que ha sido problemático, por lo menos conflictivo en algunos casos. Realizada la notificación, viene entonces la contestación de la demanda, con posterioridad el traslado de las excepciones de fondo y posteriormente la citación a la audiencia del artículo 372. A propósito de las excepciones de fondo, quiero recordarles una estrategia para ustedes como abogados litigantes que estimo que ha sido infravalorada, pero tiene una suprema importancia, y es la reforma a la demanda. La reforma a la demanda. Ustedes, como demandantes, tienen la posibilidad de reformar la demanda antes de que se fije la audiencia del artículo 372. Profe, ¿dónde está esa reforma de la demanda? Está contenida en el artículo 93 del Código General del Proceso. Profe, ¿y cuándo resulta útil esa reforma a la demanda? Pues todo va a depender, muchachos, señores, señoritas, de las excepciones de fondo que les formulen. De cara a las excepciones de fondo que ustedes les formulen, ustedes pueden establecer una estrategia acerca de la necesidad de
reformar o no la demanda. Supongamos que ustedes están frente a una demanda de responsabilidad civil extracontractual, ¿sí? Y les formulan como excepciones de fondo, entre otras, falta de prueba del lucro cesante o falta de prueba del perjuicio moral. En virtud de la reforma de la demanda y tras las excepciones de fondo, ustedes pueden utilizar esa herramienta verbigracia ¿para qué? Para incluir nuevas pruebas, reformar las pretensiones, vincular a partes, ¿sí? Vamos a suponer que el demandado les contesta, yo no era el conductor del vehículo. Ustedes podrían eventualmente entonces utilizar la reforma de la demanda para sustituir a esa parte. Profe, ¿cómo? Excluirían a ese codemandado que ustedes pensaban que era el conductor del vehículo y tras la información que le suministre el demandado en la contestación de la demanda, proceden ustedes entonces a sustituir uno de los codemandados. ¿Sí? Piensen ustedes, por ejemplo, que en un proceso ejecutivo, ¿sí? En un proceso ejecutivo, les formulan la sección de prescripción extintiva y ustedes hablan con su cliente y su cliente les dijo, por allá hace como 2 años me pagaron intereses. Y recuerden que el pago de intereses es una de las formas de interrupción civil de la prescripción. Podrían ustedes reformar la demanda entonces adicionando un hecho y señalando que hubo pago de intereses y que en consecuencia, se propició la interrupción de la prescripción. ¿Sí? Entonces, miren cómo en la reforma de la demanda, miren ustedes entonces cómo en la reforma de la demanda pueden encontrar una institución importante para, de cara a las excepciones de fondo formuladas, utilicen esta herramienta. Por aquí me pregunta alguien, profe, la parte demandada propone secciones de fondo y a la vez reforma la demanda. ¿Lo puede hacer? Recuerden que es reforma de la demanda, es decir, solo puede reformarla el demandante, ¿sí? El demandante. ¿Hasta cuándo es el plazo? Antes de que se fije la audiencia del artículo 372. ¿Sí? Bien. Continuemos. Audiencia del artículo 372, ¿sí? Audiencia del artículo 372. Muchachos, por regla general, en el proceso se practican 2 audiencias. La audiencia inicial, cuyas etapas están contenidas en el artículo 372, y las etapas de la audiencia de instrucción o juzgamiento contenidas en el artículo 373. ¿Sí? 373. Sin embargo, existe la posibilidad de que el juez agote todas y cada una de esas etapas en una sola audiencia. Les pregunto, ¿qué requisitos debe examinar el juez para que agote todas y cada una de las etapas previstas en el artículo 372 y 373 en una sola audiencia? Es decir, ¿qué debe o qué requisitos le exige la ley al juez para que cite a una audiencia única y agote todas las etapas que contempla el artículo 372 y 373 del Código General del Proceso? Ustedes recuerdan que son 2 requisitos para que el juez pueda unir todas las etapas en una sola audiencia. Muchachos, que sea posible y conveniente. Si el juez luego de analizar la demanda y la contestación llega a la conclusión de que es posible y conveniente practicar todas las etapas del artículo 372 y 373 en una sola audiencia, va a proceder a decretar pruebas en el auto que convoca la audiencia. Esa es la clave para que ustedes sepan si el juez está convocando audiencia única, es decir, si va a agotar todas las etapas del artículo 372 y 373 en una sola audiencia. Profe, ¿cuál es?
que el juez decreta pruebas en ese auto de convocatoria de la audiencia, ¿sí? ¿Y por qué es relevante, muchachos, conocer si el juez va a practicar todas las etapas en una sola audiencia? Porque muy probablemente las etapas no se surtan en un solo día, sino que el juez requiera 2 o incluso 3. De manera que cuando haya una audiencia única, separen en sus agendas no solo un día, sino eventualmente 2 o 3, porque el juez va a practicar todas y cada una de las etapas previstas en el artículo 372 y 370. Es decir, va a comenzar esa audiencia con la conciliación y va a terminar la audiencia con la sentencia. A propósito, pregunta, ¿el juez podría extender la audiencia después de las 5 de la tarde? Comenzó la audiencia y no le alcanzó hasta las 5 de la tarde para acotar todas las etapas. ¿El juez puede extender la audiencia después de las 5 de la tarde? Claro que puede. Claro que puede habilitar la hora por fuera de las 5 de la tarde. Y segunda pregunta, ¿el juez puede practicar pruebas en un día no hábil? Es decir, ¿el juez podría practicar una prueba el día sábado o el día domingo? ¿Qué creen ustedes? ¿Y cuál es el fundamento jurídico para que el juez pueda practicar una prueba un día domingo? Pero no lo que me dicen aquí. Profe, el juez puede hacer lo que quiera. ¿Cuál es ¿Cuál es el fundamento jurídico? Recuerden que estamos en un Estado de Derecho. Señores, artículo 172 del Código General del Proceso. El juez o el comisionado, si lo cree conveniente y con conocimiento de las partes, podrá practicar pruebas en días y horas inhábiles y deberá hacerlo así en casos urgentes o cuando aquellas lo soliciten de común acuerdo, ¿sí? De común acuerdo. Entonces, el juez civil sí puede practicar pruebas en días y en horas inhábiles. No obstante, quisiera preguntarles, ¿algún día ustedes han participado en algún proceso donde el juez practique una prueba en un día inhábil? Artículo 172 del Código General del Proceso. Bien. Una vez estaba en un proceso posesorio por perturbación de la posesión por ruido, en el que la parte demandante estaba alegando que la cuadra donde vivían los establecimientos de comercio superaban los decibeles permitidos para esa zona, que era zona residencial. Y me señaló que por obvias razones el ruido se presentaba en mayores decibeles los fines de semana. Y en consecuencia me solicitaba entonces la práctica de una prueba pericial, que el perito practicara la prueba con intervención del juez un día sábado en la madrugada, domingo, para demostrar el fundamento de hecho de su pretensión, perturbación de la posesión por ruido. Yo la decreté, pero no llegué a practicarla, porque en ese momento pasé a ser juez en otro juzgado, pero consideré que se satisfacían los requisitos del artículo 172, si lo cree conveniente. Profe, el juez laboral también lo puede hacer, claro. Recuerden que ante los vacíos que contempla el estatuto del Código Laboral, se remite a lo contemplado en el artículo 100, a lo contemplado en el Código General del Proceso. Bien. Muchachos, saben entonces, el juez civil puede practicar pruebas en días y horas inhábiles y puede extender la audiencia a horas inhábiles. Recuerdo lo que me decía mi profesor de procesal, las audiencias son como el amor. Usted sabe dónde comienza, pero no dónde termina. Usted sabe la hora en que comienza una audiencia, pero no sabe la hora en la que termina. El juez entonces puede extender la audiencia en días y horas inhábiles. Bien, por aquí me preguntaron hace un rato, profe, si me fijan audiencia, usted nos dijo hace un momento que puedo reformar demanda hasta antes de que fijen fecha de audiencia. Si me fijan fecha de audiencia, pero la audiencia la aplazan
¿Todavía estoy en oportunidad de reformar la demanda? No, porque ya se fijó fecha de audiencia, con independencia de que la hayan aplazado. El punto límite es que se haya fijado fecha de audiencia. Bien. Ahora sí, muchachos, entremos en las vicisitudes propias de la audiencia, que es lo que nos concierne del artículo 372. ¿Sí? La audiencia, entonces, el auto que fija audiencia se notifica por estados, ¿sí? Se notifica por estados. Profe, ¿por qué se notifica por estados y no personalmente? Porque se supone que ya está trabada la litis, ¿sí? Todos los que hacen parte del proceso ya conocen de las actuaciones del mismo y en consecuencia la notificación del auto que fija fecha de audiencia se lleva a cabo por estados. Pregunta. Acabamos de decir hace un momento que si el juez lo considera posible y conveniente, va a unir todas las etapas del proceso en una sola audiencia. ¿Y cómo sabemos que unió todas las etapas? Porque decretó pruebas. Pregunta. Las decisiones del juez relacionadas con las pruebas, es decir, de decretar o negar el decreto de una prueba, son susceptibles de recurso de reposición. Por supuesto. Y entonces miren lo interesante. Muchachos, si el juez en el auto que está citando audiencia procedió a decretar pruebas, es decir, consideró posible y conveniente agotar todas las etapas de la audiencia en una sola y en consecuencia decretó pruebas en ese auto, ¿cuál es la oportunidad y el término que tengo para formular recurso si el juez, por ejemplo, me niega la práctica de un testimonio, me niega el decreto de un testimonio? ¿En qué oportunidad? ¿Cuál es la oportunidad para interponer recurso contra esa decisión del juez? Exacto, en el traslado de la ejecutoria. Miren lo interesante, por eso hice esa pregunta. Algunos me están diciendo por aquí, profe, en audiencia. Por eso quería hacerles esta pregunta y esta precisión. Si el juez está decretando pruebas en el auto que convoca la audiencia, es dentro del término de ejecutoria que debemos formular los recursos contra las decisiones, ¿sí? De decretar o negar el decreto de una prueba. A diferencia, si estamos en la audiencia inicial, es decir, si el juez dice, solamente voy a citar audiencia inicial, no voy a unir la audiencia del artículo 372 y 373, el juez estará en la obligación de decretar pruebas en la misma audiencia inicial. Repito, cuando el juez decide que va a llevar a cabo las dos audiencias de manera separada, en la primera audiencia del artículo 372 del Código General del Proceso, el juez va a decretar las pruebas. Y como va a decretar las pruebas en audiencia, las va a notificar en estrados esa decisión. Y ahí sí es la oportunidad para interponer los recursos en audiencia. Pero en los casos en que el juez decreta pruebas en la misma audiencia. ¿Y en qué casos el juez decreta pruebas en la misma audiencia? Cuando solo cita la audiencia del artículo 372. Porque si citó audiencia única, el juez va a decretar pruebas desde el mismo auto que fija audiencia y en consecuencia los recursos contra las decisiones del juez de decretar o no una prueba deben formularse en el término de ejecutoria, ¿sí? Y muchachos, ¿por qué les digo esto? ¿Por qué les digo esto? Porque me ha sucedido en audiencia que cito, yo siempre practico audiencias únicas. En consecuencia, en el mismo auto que fija audiencia, decreto pruebas. Y me ha sucedido que llego a la audiencia y uno de los abogados me dice, señor juez, usted dejó de decretar una prueba. Por favor, le solicito o le formulo recurso para que se pronuncie sobre esa prueba. A lo que cabe decirle,
El auto que decretó pruebas quedó ejecutoriado un año atrás, porque yo cité audiencia única y la oportunidad para formular recursos era hace un año, cuando fijé cuando en el auto fijé fecha para audiencia y decreté pruebas. Esperamos que esta sesión haya sido de su utilidad. Si desea profundizar y complementar este aprendizaje, aprendiendo de expertos, Derecho Virtual para Todos cuenta con un campus virtual donde podrá disfrutar de todo el conocimiento y todo el contenido complementario de esta sesión de estudio. Para usted que ha llegado hasta aquí, tenemos una oferta exclusiva. Solo de ingresar con el botón que se encuentra justo debajo de este video, le esperamos adentro.